Apreciables estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos al curso Matemática 3. Veremos el contenido correspondiente a la semana número 16. El tema es áreas y longitudes en coordenadas polares, secciones cónicas en coordenadas polares. El objetivo de nuestra clase es identificar las fórmulas que se utilizan para el cálculo del área, así como longitud y secciones cónicas en coordenadas polares. Áreas en coordenadas polares. En esta sección desarrollamos la fórmula para el área de una región cuya frontera está dada por una ecuación polar. Necesitamos utilizar la fórmula para el área de un sector de un círculo. Y esa fórmula es igual a área es igual a 1/2 del radio al cuadrado por teta. Donde, como se ve en la figura número 1, R es el radio, aquí podemos observar, y teta es la medida en radianes del ángulo central. La fórmula 1 se sigue del hecho de que el área de un sector es proporcional a su ángulo central. Entonces, el área va a ser igual a la proporción del ángulo dividido 2pi multiplicado por pi por el radio al cuadrado. Al simplificar se elimina pi y nos queda entonces que el área va a ser igual a 1/2 del radio al cuadrado por teta. De ahí es donde sale entonces esta fórmula. Sea R la región ilustrada en la figura 2, aquí tenemos la región, acotada por una curva polar R igual a f de teta y por los rayos teta igual a A y teta igual a B, donde f es una función positiva continua y donde 0 es menor que igual a b menos a menor o igual a 2pi. Vamos a dividir el intervalo AB en subintervalos con puntos extremos teta 0, teta 1, teta 2 hasta teta n e igual ancho delta teta. Entonces los rayos teta igual a teta sub i dividen a la región en n pequeñas regiones con ángulos centrales. Si elegimos los intervalos y los sumamos uno por uno, entonces nosotros obtenemos una aproximación del área, porque vamos a sumar cada uno de las pequeñas secciones circulares y entonces nosotros vamos a generar una sumatoria de Riemann. El área entonces va a ser una aproximación de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1/2 del radio al cuadrado. El radio sería igual a la función evaluada en el ángulo teta elevado al cuadrado por el diferencial de teta. En la figura 3 nosotros podemos observar que entre más pequeña sea esta aproximación, nosotros vamos a tener menos área, así como este triangulito de acá, menos área que se desperdicia. Entonces nuestra aproximación va a ser mucho mejor. Por lo tanto, vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito a la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1/2 de la función evaluada en teta al cuadrado. Esto nosotros lo convertimos a integral y va a ser igual a la integral definida de AB de 1/2 de la función evaluada en teta, esto elevado al cuadrado por el diferencial de teta. Por lo tanto, parece plausible y de hecho puede demostrarse que la fórmula para el área A de la región polar de la región R es A igual a la integral definida de AB de 1/2 de la función evaluada en teta elevado al cuadrado por d teta. Y nosotros usualmente escribimos esta función cambiando la función evaluada en teta, que es igual al radio. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación A igual integral 1/2 r cuadrado de teta es muy parecida a la primera, A igual a 1/2 de r cuadrado por d teta. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros a través de la integral? Sumar todas las pequeñas porciones de las secciones debajo de la gráfica y obtenemos entonces el área de la sección circular. Longitud en coordenadas polares. Para determinar la longitud de una curva polar R igual a f de teta
donde tenemos un rango de evaluación A menor o igual que teta, menor o igual que B, consideramos teta como un parámetro y escribimos las ecuaciones paramétricas de la curva como x igual a r coseno de teta. Sustituimos nosotros el radio va a ser igual a la función evaluada en teta y la multiplicamos por el coseno, y y va a ser igual a r seno de teta. Se sustituye también r, que sería la función de teta multiplicada por el seno de teta. Si usamos la regla del producto y derivamos con respecto a teta, entonces nosotros obtenemos las derivadas de x y la derivada de y. La derivada de x con respecto al ángulo es igual a la derivada de r con respecto al ángulo por el coseno de teta menos el radio multiplicado por el seno de teta. La derivada de y con respecto al ángulo va a ser igual a la derivada del radio con respecto al ángulo multiplicado por el seno del ángulo más el radio por el coseno del ángulo. Si utilizamos el coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo igual a 1, nosotros obtenemos, luego de algunas simplificaciones, esta ecuación. Tenemos la sumatoria de las variaciones de las coordenadas x y y con respecto al ángulo elevadas al cuadrado. Y nosotros podemos decir que esto es igual a la variación del radio con respecto al ángulo elevado al cuadrado más el radio al cuadrado. Suponemos que f es continua, entonces podemos utilizar el teorema número 10 que habla de la longitud de arco. El teorema dice que la longitud es igual a la integral definida de AB de la raíz cuadrada de la variación de las coordenadas x y y con respecto al ángulo elevadas al cuadrado multiplicadas por el diferencial del ángulo. Entonces, por lo tanto, la longitud de una curva con ecuación polar r igual a f de teta, donde tenemos un rango de evaluación a menor o igual a teta menor o igual a b, es L igual a la integral definida de AB de la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la derivada del radio con respecto al ángulo al cuadrado por el diferencial de teta. Secciones cónicas en coordenadas polares. Se llaman secciones cónicas o cónicas porque resultan de cortar un cono con un plano. Para nosotros obtener la elipse vamos entonces a cortar un cono y vamos a poner un plano a un ángulo positivo, y si cortamos el cono se genera una elipse. Si este ángulo lo aumentamos, el plano queda un poquito más vertical y, si ustedes se dan cuenta, podemos formar una parábola. Si el plano está totalmente vertical, lo que vamos a obtener es una hipérbola. Aquí se puede ver las dos curvas que se forman. ¿De qué partes están formadas estas curvas? Elipse, parábola e hipérbola. La parábola tiene un foco que va a estar en un par coordenado 0, P. Los puntos sobre la curva van a estar del foco a una distancia. El punto va a ser x, y. Vamos a tener también una directriz que va a estar en un punto y igual a menos p. Entonces la ecuación de la parábola con foco 0, p y directriz y igual a menos p es x al cuadrado igual a 4py. Ahora, para las elipses, si ustedes se dan cuenta, también están formadas de focos, en este caso 2, y van a estar en un punto menos c, 0 y c, 0. Los puntos P sobre esta curva van a tener coordenadas x y y. La elipse, si está abriéndose más sobre el eje x, utiliza una fórmula. Y si esta se está abriendo sobre el eje y, utiliza otra fórmula. La primera dice que la elipse sería igual a x al cuadrado partido al cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. De donde nosotros sabemos que a tiene que ser mayor a b y b tiene que ser mayor o igual a 0. La otra ecuación de la elipse es
x al cuadrado partido b al cuadrado más y al cuadrado partido a al cuadrado igual a 1, donde a tiene que ser mayor o igual a b y b tiene que ser mayor a 0. Los focos de ambas están ubicados en coordenadas más menos c, 0 o 0, más menos c, donde c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado y los vértices van a estar en más menos a más 0. Para las hipérbolas también depende si la hipérbola abre sobre el eje x o la hipérbola abre sobre el eje y. Así es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. La hipérbola tiene la siguiente forma: x al cuadrado partido a al cuadrado menos y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. La otra ecuación es y al cuadrado partido a al cuadrado menos x al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Ambos tienen focos en más menos c, 0, 0, más menos c, y c al cuadrado sigue siendo la sumatoria de a y b al cuadrado, con vértices en más menos a, 0, 0, más menos a, y asíntotas en y igual a más menos b partido a por x y más menos a partido b por x. En la sección precedente definimos la parábola en términos de un foco y una directriz, pero definimos la elipse y la hipérbola en términos de dos focos. En esta sección se dará un tratamiento más unificado de los tres tipos de secciones cónicas en términos de un foco y la directriz. Además, si colocamos el foco en el origen, entonces una sección cónica tiene una ecuación polar simple, la cual es una descripción cómoda del movimiento de planetas, satélites y cometas. Nosotros entonces tenemos dos teoremas que dicen de la siguiente manera: sea F un punto fijo llamado foco y L una recta fija llamada directriz en un plano, sea E un número positivo fijo llamado excentricidad. El conjunto de todos los puntos P en el plano, tales que la relación que hay entre PF y PL es igual a la excentricidad. Esta es una sección cónica. Esta relación, esto es la razón de la distancia de F a la distancia de L, es la constante E, que sería la excentricidad. Si la excentricidad es menor que 1, entonces nosotros obtenemos una elipse. Si la excentricidad es igual a 1, entonces obtenemos una parábola. Y si la excentricidad es mayor que 1, nosotros obtenemos una hipérbola. El siguiente teorema dice: una ecuación polar de la forma R igual ED partido 1 más menos E coseno de teta, o R igual a ED partido 1 más menos E seno de teta, representa una sección cónica con excentricidad E. Entonces, dependiendo del resultado que nosotros obtengamos, nosotros de esta sección cónica podemos determinar a través de la excentricidad si la curva es una elipse, una parábola o una hipérbola. Preguntas para estudio. Pregunta número 1. ¿Qué fórmulas se utilizan para determinar el área en coordenadas polares? ¿Qué es una parábola, elipse e hipérbola? Grafique y describa las partes de la parábola, la elipse y la hipérbola. ¿Qué significan los diferentes valores de la excentricidad y qué determinan estos valores? Muchas gracias por su atención.